puesto que su majestad imperial y sus altezas piden de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla tal que no tenga ni dientes ni cuernos de este modo. El Papa y los concilios han caído muchas veces en el error y en muchas contradicciones consigo mismos. Por lo tanto, si no me convencen con testimonios sacados de la Sagrada Escritura o con razones evidentes y claras, de manera que quedase convencido y mi conciencia sujeta a esta palabra de Dios, yo no quiero ni puedo retractar nada, por no ser bueno ni digno de un cristiano obrar contra lo que dicta su conciencia. Heme aquí, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Esta majestuosa respuesta fue dada por el reformador alemán Martín Lutero y tuvo lugar en la Dieta de Worms en el año 1521, luego que tras meses de ires y venires, Lutero fue citado a esta dieta para responder a dos preguntas. Las dos preguntas técnicamente eran estas. Estos libros que están aquí, esa dieta tenía ese montón de libros de Lutero ahí, o los libros que tenía, estos libros que están aquí son tuyos. Y la segunda pregunta es, ¿te retractas de todo lo que escribiste? Y Lutero contestó así como comencé. Si los escritos que estaban sobre la mesa eran de él y si se retractaba de todo lo que había escrito. Este hombre era un monje alemán, y el contexto es importante, que había descubierto la verdad de la palabra de Dios, que el catolicismo romano había mantenido oculto y solo en poder de las personas cultas y no del pueblo en general. Solo las personas cultas tenían acceso a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios era predicada en latín en la época y solo los cultos estudiaban el latín para poder entenderla. Y obviamente el clero quiere decir las personas que están vinculadas a la iglesia. Lutero, un hombre que el Señor usó el 31 de octubre de 1517 para clavar las 95 tesis de la Reforma Protestante, seguro no tenía ni idea del gran tsunami que estaba ocasionando a causa de eso, que el día de hoy nos ha permitido tener nuestras Biblias en nuestro lenguaje, gracias a que paralelo a eso, el Señor estaba obrando a través de los hombres para que la imprenta también estuviera estrenándose para dicha época. Es hermoso lo que el Señor hace. Este hombre lo que hizo fue creer en la suficiencia de la palabra de Dios y no en los concilios y papas que estaban en posiciones diferentes a las que la palabra eterna de Dios decía. Este hombre no estaba en ninguna manera siendo un revolucionario. Este hombre estaba siendo un mero cristiano que deseaba obedecer la voluntad eterna de Dios. Este hombre, cuando publicó esas 95 tesis y las clavó en la iglesia de Wittenberg en Alemania, no estaba haciendo el acto revolucionario de la época, porque esa era la forma como muchos que querían discutir y debatir algunos asuntos lo hacían de esa manera. Es algo así como el Facebook nuestro de la época. Martín lo que hizo fue colgar en el muro sus 95 tesis. Es como cuando tú abres tu Facebook, bueno, los que somos un poco más viejos, otros abren su Instagram y publican sus convicciones ahí en el Facebook. Y entonces vienen otros y te contrastan y te confrontan y te dicen, si tú publicas en el muro tienes que estar sujeto a recibir contradicción. Si no estás dispuesto a recibir contradicción, no publiques en tu muro nada. Eso fue lo que Martín hizo. Él hizo y publicó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg porque él quería recibir refutación. Él quería discutir el tema. Hermanos, la Biblia es el libro más vendido en la historia de la humanidad. Los estadistas para el año 2021 dicen que se habían vendido 100 millones de copias en 100 países y 23 idiomas diferentes. Esto solo lo podemos atenuar al hecho de que Dios es el único que ha podido preservar su palabra a través de los tiempos, a pesar de que ha habido varios intentos fallidos de querer desaparecer la palabra de Dios. Pero entre más la quieren ocultar los detractores,
más evidente se hace en el mundo. Lutero no fue el único en enfrentar este problema. 2000 años antes de Lutero, Jeremías tuvo una afrenta parecida por ser fiel al Señor y escribir lo que Dios quería que escribiera, porque era suficiente y era lo que el pueblo necesitaba leer. En el año 4 de Joacim, Dios le habla al profeta para que escribiera en un rollo todo lo que hasta ese momento le había hablado desde los tiempos del rey Josías, es decir, desde el día de su llamado como profeta, es decir, desde el capítulo 1. Cuando nosotros vamos al capítulo 1, el contexto del reinado que había en ese momento es que Jeremías estaba bajo el rey Josías. Entonces lo que Dios le está diciendo a Jeremías es: escribe todo lo que te he dicho hasta hoy desde el capítulo 1, por decirte una cosa. Recordemos que el capítulo 1 entonces de este libro nos habla que el llamado a Jeremías por parte de Dios ocurrió en los tiempos en que el rey era Josías, exactamente en el año 13 de su reinado. Así que lo que Dios le está diciendo a Jeremías es que escriba todo lo que ya él había dicho hasta el día en que se encuentra en el capítulo 36. Y algo que tengo que aclarar es que no quiere decir que Jeremías tenía que escribir en el rollo los 36 capítulos. Recuerden que Jeremías no está organizado de manera cronológica, sino todos los acontecimientos que habían ocurrido hasta el día en que Dios le habla en este momento. Y el propósito de que Jeremías escribiera todo esto era que tal vez, dice el Señor, la casa de Judá oiga toda la calamidad que pienso traer sobre ellos y se vuelva a cada uno de su mal camino, entonces perdonaré su iniquidad y su pecado. La palabra de Dios que debía ser escrita por Jeremías era para traer arrepentimiento al pueblo y por supuesto el perdón de Dios por sus pecados. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Es suficiente para que al ser leída o predicada pueda traer salvación a los perdidos y santificación a los creyentes. La razón del por qué no leemos mayormente la Biblia o no predicamos la Biblia es porque no creemos que ese libro antiguo pueda hacer efecto alguno en las personas. No creemos. La incredulidad ha llegado tanto a los corazones de aún la iglesia que no predican el libro porque creen que el libro no es capaz de salvar personas. Y si nosotros creemos que el libro es la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que salva. Pero realmente, hermanos, este libro no es antiguo. Este libro es eterno y la eterna palabra de Dios tiene los atributos mismos de Dios y por lo tanto es poderosa para salvar y santificar. Es nuestra incredulidad la que no permite que podamos confiar en la palabra de Dios. Ustedes en su vida práctica, cuando llegan a la fe o cuando están avanzadísimos en la fe, digamos que aquí hay personas y hermanos que son neófitos, es decir, son nuevos creyentes, otros que son tal vez los más gurú de la fe. Y muchas veces llegan a mí a preguntarme: pastor, estoy discipulando a alguien, ¿qué libro me recomiendas? Hay alguien que no conoce al Señor, quiero presentarle el Evangelio, ¿qué libro me recomiendas? Bueno, aquí hay 66 libros, hermano. Empieza por aquí. Y esto parece de verdad carismático porque a mí me lo enseñaron cuando estaba en la iglesia carismática, pero a mí me enseñaron y me decían: empieza por el Evangelio de Juan. Y yo nunca entendí por qué yo tenía que empezar por el Evangelio de Juan y no por Génesis. Y resulta que estudiando el Evangelio de Juan, lo que dice el Evangelio de Juan, que ese libro fue escrito con el único propósito de que creyeran. Entonces, si yo estoy evangelizando a personas que no creen, tengo que usar el libro que fue escrito para ese propósito. Usa Juan. Pastor, pero es que Juan no sirve, dame uno así como de estos hermanos que son profundos y tal. O sea, tú me estás diciendo que ellos son más profundos que Juan. Entonces, ¿por qué no le creemos al libro? ¿Y sabes dónde más veo yo mucho eso? En las publicaciones, una vez más, de Facebook. Yo en Instagram no entro mucho. Cuelgan una frase de cualquier autor, no lo voy a decir para no darle publicidad, 300,000 likes, 400 compartidos, 500 me gusta, 700 corazoncitos. ¡Wow! Tremenda frase. Y he visto frases que esos super, hiper, mega hermanos dan, que no es más sino un texto bíblico. Tú publicas el texto bíblico, un like, 2 compartir. Ah, ya se no la sabíamos. A veces, hermanos, nosotros en nuestra práctica, de verdad, no le creemos a la palabra de Dios. No estoy diciendo que sea malo publicar frases,
Yo lo que digo es que muchas veces le damos like más a las frases que a la palabra de Dios. Y eso habla más de nosotros que de otra cosa. Para poder llegar a ese nivel de confianza, se necesita una obra del Espíritu Santo de Dios. De la misma manera como Dios obró en Lutero para poder pararse delante de 5,000 personas y decir lo que dijo sabiendo que le podía costar la vida, así también obra en nosotros y nos da el denuedo para decirle al mundo que necesitan la palabra de Dios para que sean salvados por Dios, de Dios y para Dios. Porque el que es salvado, hermanos, no son salvados del diablo, son salvados de Dios y por Dios. Son salvados de la ira eterna de Dios y son consagrados para Dios. Tú no puedes poner a Satanás al mismo nivel del diablo, de Dios, perdón, ni cerca. Decía una señora muy anciana que le llevaron una compra una vez. Decía algo como: ¿tú cómo sabes que esto viene de Dios o de Satanás que te está tentando? Ah, no, porque es que cuando Dios habla hasta Satanás hace caso. Eso no es lo que vemos en Job. Satanás habló, Dios dijo no, Dios le dijo cómo tenía que hacer las cosas. Pero muchas veces en nuestra vida parecía que hubiese esa guerra espiritual que nunca ha existido. Nunca ha existido, hermano, y eso cuando el cielo se pone que rojo y azul, eso no existe. De que es una guerra entre Satanás y Dios. Dios no tiene rivales, hermano. Dios es poderoso. Y aún lo que el diablo hace es porque Dios decretivamente permite que lo haga. Nada más. Y si tú eres de Dios, no hay nada ni nadie que te aparte de Dios, ni siquiera Satanás mismo. Y nosotros debemos creer lo que la palabra de Dios dice, porque esta es la palabra profética más segura, como he titulado este sermón, donde encontraremos la salvación en Cristo. Por eso mi tesis para el día de hoy es la siguiente: la expresión máxima de la palabra de Dios la encontramos en el Verbo encarnado. La expresión máxima de la palabra de Dios la encontramos en el Verbo encarnado. Y como lo dije, yo no planeé predicar acerca de la Biblia en el mes de la Biblia, como lo celebran en octubre, o el mes de la Reforma Protestante, como normalmente lo hemos hecho nosotros mismos años anteriores. De hecho, tengo que confesarles que ni me acordaba. Pero el Señor sí, consecutivamente nos encontramos en el capítulo 36 del libro de Jeremías y podemos evidenciar aspectos interesantes que nos deben llevar a confiar más en este libro de Dios para nosotros. Por eso es que vemos en primer lugar que la palabra profética más segura es inspirada por Dios y escrita por hombres. Versículos del 4 al 19. La palabra profética más segura, que es la Biblia, es inspirada por Dios y escrita por hombres. Noten lo que dice el versículo 4. Llamó pues Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y Baruc escribió al dictado de Jeremías en un rollo todas las palabras que el Señor le había hablado. Entonces Jeremías dio órdenes a Baruc: estoy detenido, no puedo entrar en la casa del Señor. Ve pues y lee en el rollo que has escrito al dictado mío las palabras del Señor a oídos del pueblo en la casa del Señor un día de ayuno. También las leerás a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Tal vez su súplica llegue delante del Señor y todos se vuelvan de su mal camino, porque grande es la ira y el furor que el Señor ha pronunciado contra este pueblo. Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todo lo que el profeta Jeremías le había mandado y leyó en el libro las palabras del Señor en la casa del Señor. Obedientemente, atendiendo el mandato de Dios, Jeremías llama a Baruc para que le ayude en esta labor, y éste escribió al dictado de Jeremías en un rollo todas las palabras que Dios le había dado a Jeremías, ¿verdad?, el profeta. Luego de haber escrito todas las cosas, el cual debieron ser aproximadamente unos 17 años desde su llamado hasta la época en donde lo escriben en el rollo, Jeremías le da unas directrices a Baruc para que lo escrito al pueblo, para que lea, lo escrito al pueblo en un día específico, y era un día de ayuno en la casa del Señor, así como también a los que venían de Judá, que vienen desde sus ciudades.
El profeta tenía la esperanza que al hacer esto Baruc, el pueblo se arrepintiera y se volvería de su maldad, ya que Jeremías sabía que la ira y el furor del Señor contra ellos, dice la Escritura, era grande. Baruc obedeció todo lo que Jeremías le había dicho, y Jeremías se sentía impedido de hacerlo, y le dice a Baruc que es porque está detenido. No sabemos las razones específicas de por qué Jeremías está detenido, pero en otros pasajes ya hemos visto que Jeremías estuvo preso, ¿verdad? En la cárcel ahí, en la casa del rey, ahí mismo, por Sedequías. Pero esto no quiere decir necesariamente que estaba preso normalmente, además por la época en la que esta parte de la historia se da. Entonces algunos eruditos dicen que sí estaba preso, otros dicen que no, pero la razón Jeremías no la da. Jeremías dice, me siento impedido. Es posible que Jeremías estaba enfermo, es posible cualquier cosa. Muchos concuerdan en que posiblemente su prohibición de entrar al templo es por la fama que ya tenía el profeta y que el rey no lo quería tener allí. Entonces no quería él ser como esa piedra de tropiezo de llevarlo del rollo para que no resistieran a Jeremías, sino que fuera leído por otro lo que ya Dios le había dicho al pueblo, como tal, a través del rollo, a través de Baruc. Lo importante, hermanos, con esto, no era el mensajero. Lo primordial era el mensaje. Por ello, Jeremías le da directrices a Baruc, porque al final la urgencia es que el pueblo escuche la palabra de Dios escrita por Baruc y dictada por Jeremías. Este secretario del profeta hizo tal cual y la leyó en la casa del Señor, en el templo. Sigue diciendo la historia, el versículo 9, y en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, todo el pueblo en Jerusalén y todo el pueblo que vino de las ciudades de Judá a Jerusalén, proclamaron ayuno delante del Señor. Léelo, un día de ayuno. Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías a oídos de todo el pueblo en la casa del Señor, en la cámara de Gemarías, hijo del escriba Safán, en el atrio superior a la entrada de la puerta nueva de la casa del Señor. De las cosas importantes que podemos resaltar son los tiempos que la Escritura marca. Dios le dice a Jeremías que se escriba el rollo en el año 4 de Joacim. El ayuno del pueblo se da cuando todo lo que tenía que estar escrito estaba escrito. Dios orquestando todo, y también podemos ver cómo los hombres se toman el trabajo de escribir cuidadosamente todas las palabras que Dios quiere que queden escritas. Dios inspira a Jeremías, el profeta le dicta a Baruc y éste escribe en el rollo. El tiempo exacto no se dice, pero teniendo en cuenta el año de la orden de Dios, el año 4, y el año del ayuno donde Baruc leería al pueblo del rollo, nos muestran tal vez meses de trabajo. En el mes 9 del 5º año, es como si estuvieran en el mes de diciembre del 5º año del reinado de Joacim. En el menor de los casos, podríamos decir entonces que Baruc escribió todo el rollo en aproximadamente 9 meses. En el menor de los casos. Luego de leer la palabra inspirada por Dios, que estaba escrita en el rollo, debe tener una respuesta. Cuando la palabra de Dios se lee y se predica, el pueblo debe responder. Al oír Micaías, versículo 14, de Gemarías, hijo de Safán, todas las palabras del Señor que estaban en el libro, descendió a la casa del rey, a la cámara del escriba, y estaban sentados allí todos los oficiales, el escriba Elisama, Delaía, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los demás oficiales. Micaías les declaró todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces todos los oficiales enviaron a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, a decir a Baruc: toma en tu mano el rollo en el que has leído a oídos del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y fue a ellos. Y le dijeron: siéntate ahora y léenoslo. Y Baruc se lo leyó. Cuando oyeron todas las palabras, se miraron unos a otros atemorizados y dijeron a Baruc: ciertamente haremos saber al rey
todas estas palabras. Y le preguntaron a Baruc: cuéntanos ahora cómo escribiste todas estas palabras. ¿Fue al dictado suyo? Baruc le respondió: él me dictó todas estas palabras y yo las escribí con tinta en el libro. Entonces los oficiales dijeron a Baruc: ve, escóndete tú y Jeremías y que nadie sepa dónde están. Yo leyendo esta historia, para mí no era difícil recordar a Lutero y por eso lo comencé así. Quien se sabe la historia de Martín Lutero sabe que parte de estas cosas le pasaron a él también. El libro fue leído a todo el pueblo, incluido a muchos que servían en la casa del Señor. Sin embargo, una de las cosas que me llama la atención es que hasta aquí, al parecer, el pueblo no reaccionó ante las palabras leídas del libro, el cual era la palabra de Dios escrita. Pero sí hubo alguien que reaccionó: Gemarías, un oficial. La de Gemarías era una de las familias prominentes de Jerusalén y eran siervos y oficiales del Estado. Safán y su padre había sido el secretario de Estado bajo el rey Josías, y ahora Gemarías era el cronista de ellos. Parece que la familia de Gemarías simpatizaba con la labor de Jeremías y tal vez por eso había podido leer el rollo desde ese lugar donde él estaba. El hijo de Gemarías era uno de los oyentes de esta lectura y él reconocía que esto era un mensaje importante y que el rey mismo debía escucharlo. De modo que fue a la casa del rey para avisarles de este mensaje tan importante que había escuchado. Allá encontró a otro grupo, ¿verdad?, de oficiales, de magistrados del gobierno, incluyendo a su propio padre Gemarías. Tiene que haber tenido un tono de urgencia en su mensaje, porque los líderes prestaron atención a sus palabras y enviaron a Yehudí a traer a Baruc con el único propósito de saber qué era lo que él había leído del rollo al pueblo. Al llegar a esta reunión de los altos oficiales y dirigentes del pueblo, invitaron a Baruc a sentarse y leerles el rollo. Prestaron atención a la lectura y su mensaje sí tuvo una reacción. Los llenó de temor, los atemorizó. Sabían que era un mensaje para los oídos del rey y que ellos tenían que hacérselo llegar, pero antes tenían que saber cómo había sido escrito. Y Baruc obviamente afirma que él lo había escrito, pero que Jeremías era el que lo había dictado. O sea, los dos estaban implicados en la producción del rollo, pero eran las palabras que Jehová mismo había dado a su profeta. Reconociendo la gravedad del peligro para Jeremías y Baruc por haber escrito y leído este mensaje, el consejo de los oficiales que se supone que deben servir al rey, el consejo de los oficiales fue: vayan y escóndanse porque esto va a traer problemas para ustedes. Todos sabían que era peligrosísimo escribir o leer palabras que podrían ser consideradas como traición a la posición del rey. Y todo lo que estaba escrito en el rollo, que ya ustedes lo saben y yo también, porque lo hemos predicado durante todo este año, todo iba en contra del rey. Así que estos oficiales del rey deben hacerlo saber a quienes les gobierna y no dejar que el rey se entere por otro lado para no agravar la situación, ¿verdad? Pero obviamente Joacim no tomaría las cosas bien y trataría de destruir lo hecho y lo dicho por Jeremías y Baruc, pero que él no reconocía que el autor de todo era el Señor. Y esto es lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. La palabra profética más segura es objeto de destrucción. La palabra profética más segura, la Escritura, la Biblia, es objeto de destrucción. Noten lo que dice el versículo 20 en adelante. Después de haber depositado el rollo en la cámara del escriba Elisama, los oficiales entraron al atrio donde estaba el rey y contaron a oídos del rey todas las palabras. Entonces, el rey envió a Jehudí, otra vez Jehudí, como que era el mensajero interno, ¿verdad? Mandaron a Jehudí a llamar a Baruc y ahora el rey manda a Jehudí a buscar el rollo y este lo tomó de la cámara del escriba Elisama y Jehudí lo llevó al rey y a todos los oficiales que estaban junto al rey. El rey estaba sentado en la casa de invierno en el mes 9 y había un brasero encendido delante de él. Noten la exquisitez de la Escritura, cómo el Señor nos da detalles del contexto. Había frío, ¿verdad? Porque había invierno. Y había un abracero. Un abracero es como esa chimenea, fogata o como le quieran llamar. Y eso es importante saberlo en la historia.
Y sucedía que después que Judí había leído 3 o 4 columnas, el rey lo cortaba con el cuchillo del escriba y lo echaba al fuego que estaba en el brasero, hasta consumir todo el rollo en el fuego que estaba en el brasero. Ni el rey ni ninguno de sus siervos que oyeron todas estas palabras tuvieron temor ni rasgaron sus vestiduras. Pero noten esto: y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemara el rollo, él no les hizo caso. Luego el rey ordenó a Jerameel, hijo del rey Azeraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, que prendieran al escriba Baruch y al profeta Jeremías, pero el Señor los escondió. ¿Qué le dijeron los oficiales? Escóndanse. Hermoso, ¿verdad? De paso se ha dicho a las mujeres que van a tener hijos en el futuro conforme a la voluntad de Dios: no usen estos nombres tan extraños, ¿no? Ellos tenían sus nombres, los judíos, y esos nombres significaban algo, pero si tú me pones esos nombres ahora, pues, qué nombres tan extraños. Le complican a uno. Los jefes, como el concilio de ministros de la corte, van al rey para informarle de todo lo que había pasado, y el rey manda que traigan el rollo de donde lo habían guardado, y es Yehudí, una vez más, quien lo lee ante el rey y los jefes. Al leer parte del rollo, y es que el rollo viene, es como, obviamente, un rollo, y viene por parte y viene por columnas, esos rollos en donde escribían. Eran columnas. Cuando iban 3 o 4 columnas, Joacim rasgó la sección con un cortaplumas del escriba y lo echó al brasero, donde fue consumido. Es decir, mientras Yehudí lo leía, él cortaba lo que leía y lo echaba al fuego. Dame lo que leíste y lo echo al fuego. Corto, echo al fuego. Corto y echo al fuego. Se ve este proceso progresivo hasta que se había terminado la lectura y el rollo también. Este proceso metódico demuestra la furia del rey a esta intervención del profeta y de Dios en las decisiones que él tomaba como rey, a pesar que se comenta que no tenía temor ni arrepentimiento, ni rasgaron sus vestiduras. Se ve que era un momento de molestia y preocupación, si no, no hubiese quemado el rollo. Muchas veces con nuestras acciones mostramos más molestia que con nuestras palabras. La corte estaba dividida en cuanto a la reacción que debían tomar, y algunos, todos sus servidores, siguieron la reacción del rey. Ellos siempre querían observar sus acciones y reacciones y luego demostrar la misma posición. No querían perder sus puestos. Pero otros de los consejeros del rey, él los menciona, el Natán, ¿verdad?, Delaías y Gemarías, le rogaron al rey que no quemase el rollo, pero Joacim no quiso escucharles, ni quería escuchar la voz de Dios escrita en el rollo, ni la voz de sus sabios consejeros. Mejor dicho, Joacim estaba inundado del odio hacia el Señor. Ellos habían considerado estas palabras como una advertencia válida. Sin embargo, Joacim escuchaba su propia inclinación y obviamente a aquellos que estaban de acuerdo con él. Aquellos consejeros valientes fueron ignorados en este momento decisivo. La decisión del rey no es solamente quemar el rollo, sino que él también promulga y procura buscar a los que perpetraron este atentado contra su posición. Seguramente pensaba que podría eliminarles, así como había eliminado las palabras escritas del rollo. Él pensaba que en esta forma podría terminar con estas personas que le molestaban con sus mensajes contrarios a su posición. Es como vemos en las películas, este rey Joacim no quería dejar cabos sueltos. Él quería matar a Baruch y a Jeremías para que eso no volviera a suceder y para no solo mostrar la prueba, sino quién sabe de la prueba y acabar con toda prueba contra él para que nunca se le juzgara. Eso es quedar o atar o matar a aquellos cabos que quedaron sueltos para él. Joacim creía que había ganado en este momento, pero en verdad había perdido, y el país había perdido por sus decisiones y su liderazgo egoísta y contrario a la voluntad de Dios. Algunos creen que el rey pensaba que si quemaba las palabras, entonces ponía fin a ellas. Pero hermanos, la palabra de Dios no puede ser despreciada en esta forma. Aunque sea quemada, todavía existe y su poder sigue en vigor. Si tú odias a Dios aquí, hermano, amigo,
Tú puedes quemar la Biblia, pero eso no desaparece la palabra. Joacín envió a 4 de sus siervos a prender a Jeremías y a Baruc, pero no los pudieron encontrar porque Dios los escondió. Los príncipes les habían aconsejado que se escondieran, pero ellos tenían un refugio mejor. Es el Señor quien había intervenido y les había escondido. Su protección es segura. Se debe notar el contraste de la manera en que Joacín recibe la palabra de Jehová. El rollo que le leía Jehudí con el rollo encontrado en el templo en las reformas de Josías, su padre. Joacín era hijo de Josías. Joacín lo quema, procurando de esta forma terminar su influencia en la corte y entre el pueblo. Josías, su padre, rasgó su ropa y envió a sus oficiales a consultar con la profetisa Hulda sobre lo que debían hacer, y como resultado hubo una gran reforma. El primero demuestra desprecio y procura destruirla. El segundo reconoce su poder como la palabra de Dios y responde en humildad y acción. Padre e hijo. Padre e hijo. Pero como sabemos, Dios es poderoso. Dios es soberano y nada lo detiene, ni siquiera un acto de total desprecio de Joacín a su palabra. De hecho, esto a Dios no lo toma por sorpresa, pero sí actúa como respuesta a esto. Joacín creyó que todo había acabado, pero la verdad era que la situación que tiene al frente iba a empeorar para él. Esto es lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado. La palabra profética más segura es preservada por Dios. Versículos 27 en adelante. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías, después que el rey había quemado el rollo, y las palabras de Baruc había escrito, y las palabras que Baruc había escrito al dictado de Jeremías. Vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras que antes había en el primer rollo que quemó Joacín, rey de Judá, y a Joacín, rey de Judá, le dirás: así dice el Señor, tú has quemado este rollo diciendo: ¿por qué has escrito en él que ciertamente vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará desaparecer de ella a hombres y animales? Por tanto, así dice el Señor acerca de Joacín, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cadáver quedará tirado al calor del día y a la escarcha de la noche. Lo castigaré a él, a su descendencia y a sus siervos por su iniquidad, y traeré sobre ellos, sobre los habitantes de Jerusalén y sobre los hombres de Judá, toda la calamidad que les he anunciado sin que ellos escucharan. Entonces Jeremías tomó otro rollo y se lo dio al escriba Baruc, hijo de Nerías, y éste escribió en él al dictado de Jeremías todas las palabras del libro que Joacín, rey de Judá, había quemado en el fuego, y aún se le añadieron muchas palabras semejantes. Me quemaste ahora te doy uno más largo. El mensaje de Dios no terminó con el hecho de ser quemado, ni tampoco ser rechazado por el rey. Hermanos, la palabra de Dios tiene una vida propia y es eterna. No depende que la quemen, no depende que la destruyas, no depende que no la creas, depende de Él, que es eterno. La palabra de Dios tiene una vida propia, hace la voluntad de quien lo ha pronunciado. Así se le manda a Jeremías que tome otro rollo y escriba las mismas palabras que habían estado en el primer rollo, y con un mensaje adicional por el rechazo obstinado de Joacín del primer mensaje. ¿Qué decía el rollo? Técnicamente lo que él está diciendo. Joacín lo quema porque el rollo dice que el rey de Babilonia los va a acabar. Pero eso es lo que Dios le ha dicho a través del profeta en toda la historia. Desde el primer capítulo lo describió como una olla hirviendo. Viene una olla hirviendo desde el norte. Y lo dijo en los tiempos del rey Josías, del padre de Joacín. Su rechazo estaba basado en su propio orgullo y sentido de autonomía. Ni Dios ni su profeta tenían el derecho de pronosticar la caída de la nación. Él es rey y sabe mejor que nadie más, según él. Dios responde al rey con una sentencia dura. Él iba a morir y nadie expresaría su dolor en aquel momento. ¿Sí ven la diferencia entre la muerte de este rey Joacín y la muerte del otro rey Sedequías? Que a pesar de que los dos fueron incrédulos, no le creyeron al Señor, por lo menos a Sedequías le dio una muerte digna, ¿lo recuerdan? Y a este le dice, él va a morir,
y nadie expresaría su dolor en aquel momento. Su cadáver sería echado a la calle, al calor del día y el frío de la noche. Además, no va a tener descendencia en el trono. En otras palabras, con su muerte no va a ser llorado, sino al contrario, su cuerpo va a ser deshonrado. Siempre cuando moría un rey tenían funerales especiales con días de luto en toda la nación, pero en su caso no iba a recibir ninguna manifestación de respeto ni de luto. Además, para el hebreo que no tenía un sentido de la vida después de la muerte, la única esperanza de ser recordado era en la vida de su descendencia. Por eso, no ser seguido en el trono por uno de sus hijos era una sentencia de que él iba a ser olvidado como si nunca hubiera existido. No habrá un hijo tuyo que reine a este pueblo. Y esas costumbres hasta el día de hoy muchas veces, bueno, hasta los años 80, 90, ¿verdad? Los que somos todos millennials y todas estas cosas. Normalmente, o yo que tuve la oportunidad que mi papá murió cuando yo tenía 6 años, muchos recordaban a su padre, al papá, y recuerdan al papá por medio de los hijos, y por medio de los nietos, y por medio de los bisnietos y todo lo demás. Este rey ni esa opción iba a tener. Nadie más se va a sentar de tu descendencia en el trono. Esta sentencia viene no solamente contra Joacim, sino contra su familia, su corte y sobre el pueblo desobediente a la palabra de Dios. Otra vez en el versículo 31, Dios enfatiza que les había dado esta amonestación y no lo habían querido escuchar, sino se han rebelado contra las palabras de Dios. Es interesante otra vez cómo Dios sigue usando la palabra escuchar para enfatizar que es más que un solo oír su palabra. Oírle o escucharle significa que la acepta y la sigue, poniéndola en práctica en la vida. Joacim y sus seguidores pensaban que podrían eliminarla, pero cada vez que procuraban hacerlo, Dios demostraba que su palabra es viva y no puede ser destruida porque Él mismo es quien la preserva. Pero esta ha sido la estrategia de todos los que están en contra de Dios. Tratar de destruir su palabra, ya que no pueden contra Él, pero es imposible poder destruir algo de Dios porque todo tiene su propio carácter y siendo Él eterno, todo lo que viene de Él es igual de eterno, incluida su propia palabra. Pero eso no es nuevo. Lo que estaba haciendo Joacim no es nuevo, hermanos. 1500, 1600 años antes, 1300, 1400 años antes, desde Adán hasta los tiempos de Jeremías, el hombre ha intentado ir en contra de la palabra de Dios y muchos han intentado destruirla. Desde Génesis 3, la serpiente intentó destruir la palabra de Dios. ¿O no recuerdan lo que la serpiente le dice a Adán, o a Eva, mejor dicho? Que eso no era así. Puedes comer de todo. Lo que pasa es que Él no quiere que tú seas como Él. Así que come de eso. No seas bobita, come. Y Dios lo único que le dijo es, come de todo árbol, menos de ese árbol, del bien y del mal. Y la serpiente le dice, claro, es que si comes, vas a ser como Él. Por eso es que Él no quiere que comas. Desde Adán, hermanos, hasta los tiempos de Jeremías, el hombre ha intentado ir en contra de la palabra de Dios. Y hubo un tiempo en que si bien la providencia de Dios estuvo siempre activa, sus palabras para el pueblo no llegaban. Se conoce como el periodo del silencio de Dios, el cual fue de 400 años aproximadamente y que acabaría porque la palabra de Dios ya no solo estaría en algún rollo o libro, sino que continuaría hablándole porque dicha palabra tomaría un cuerpo. Juan capítulo 1 nos dice, en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas
no la comprendieron. Juan está hablando de que el logos de Dios de Génesis capítulo 1, la palabra de Dios estaba en el principio y que ahora ese logos, esa palabra tomó un cuerpo y se encarnó. El versículo 14 de Juan capítulo 1 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Wow! Hermanos, Juan era judío, tú y yo no, y tal vez no te asombras igual, pero Juan era judío. Y Juan está pensando en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Pero Juan está diciendo que el verbo estaba en ese principio. ¿Dónde estaba el verbo cuando decía, y Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo? El verbo era Cristo allí en la voz de Dios. Porque dice Juan que nada de lo que fue hecho si no fue en Cristo. Y después en el versículo 14, el verbo se hizo carne. Ya no necesitan un libro. Ahora se los voy a humanizar, o a humanar, mejor dicho. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo que estaba en el principio es el verbo que se hizo carne. Y ese verbo, dice Juan, que vieron su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Solo esa descripción, hermanos, puede hacerse evidente en la persona de Jesucristo, quien encarnó la palabra de Dios y en quien todas las cosas fueron hechas. Así que, hermanos, tenemos la palabra profética más segura porque es la palabra de Dios. Todo lo que existe fue hecho en virtud de ese verbo encarnado, y dice la palabra de Dios que no hay nada hecho que no sea por Él. Cristo es la palabra encarnada que caminó entre los hombres pecadores de su época, en la que determinó llegar. Cristo es la palabra poderosa que cambia vidas solo diciendo, sígueme, sígueme, sígueme. Cristo es la palabra amorosa y misericordiosa que cambia vidas diciendo solamente, sé sano. Sé sano, yo deseo que seas sano, sé sano. Cristo es la palabra que pone a temblar a los vientos, a los mares y toda la naturaleza. Dios habló a su pueblo por medio de hombres en el pasado, eventos y cosas, pero ahora nos habla a través de su Hijo, quien es el Verbo, la palabra encarnada. El universo completo le obedece porque hay poder en su palabra, porque Él es el Dios encarnado que desplegó la gloria como el unigénito del Padre. Quienes estaban con Cristo en ese momento estaban con Dios mismo, con el Verbo encarnado. Pero a esta palabra, hermanos, este Verbo encarnado, también intentaron destruirlo, hasta el punto de crucificarlo. Pero al tercer día, gloria a Dios, se levantó de entre los muertos, porque Él es eterno. No hay nada que lo pueda destruir. Venció la tumba, venció la muerte, venció los poderes malignos de Satanás. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, el poder del Verbo venció la muerte. Así que si venció la muerte, debemos confiar en que la palabra de Dios es poderosa para cualquier situación que enfrentemos. No hay manera que la poderosa palabra de Dios no pueda con cualquier situación, pero debemos creer que Dios sigue obrando a través de ella. Miren lo que dice 2 de Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, toda la Escritura, toda sin excepción, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Hermanos, este libro es quien nos va a santificar.
Por eso Martín Lutero se levantó delante de estos 5.000 hombres y testigo de lo que le estaban diciendo, que se retractara. Porque él sabía que su conciencia no podía estar mejor informada y acertada cuando sus pensamientos no provenían del libro, que sus pensamientos provenían era del libro de Dios. Por eso cuando dijo lo que dijo en el concilio, terminó con esta frase: que Dios me ayude. Amados, sea el Señor ayudándonos a nosotros también a estar convencidos de que esta es la poderosa palabra de Dios que salva personas, y por eso predicamos y santifica a los suyos, como Pablo le escribe a Timoteo. Esta palabra no es un libro viejo, sino un libro eterno de Dios, que es útil para corregir lo que no está corregido, para instruir lo que no hemos aprendido, para redarguir cuando estamos descuidados, para prepararnos para el día de la eternidad que tendremos con el Verbo encarnado algún día. Ese día encontraremos al Verbo encarnado con su cuerpo marcado por causa de mis pecados, y que siempre voy a adorar y recordar eternamente, porque mi Cristo pagó por mis pecados. Y esa es la verdad que debemos creer como cristianos. Si tú no piensas en esa verdad, crees que tú vas a poder salvarte por tus propias obras. Y tus obras no te salvan. Tú obras por causa de la obra de Cristo, y no porque mi obra me va a salvar delante de Dios. Pero lo más increíble es ver ese cuerpo, ese Verbo encarnado y marcado por causa de mis pecados. Y tu cuerpo y el mío, si tú vas a estar con Cristo, va a estar glorificado y sin mancha ni lunares. Y vamos a ver ese cuerpo marcado por mis pecados, para recordar, ahora redimidos absolutamente, si salvados absolutamente hasta de la presencia del pecado, que Cristo es digno y merecedor de toda la gloria que nosotros le vamos a dar. Y tú, amigo que estás en este lugar, tal vez tú no eres como Joacín, porque yo creería que aquí no hay ninguno que sea capaz de tomar este libro y quemarlo. Además, ya estás enterado que esto no frena el poder de Dios. Pero amigo, te la has pasado despreciando a Dios toda tu vida hasta hoy, y creo que ya es hora que atiendas el libro. Atiende el libro. El libro te llama a que te arrepientas, a que toda tu vida esté basada únicamente en la Escritura, a que puedas colocar tu fe solo en Cristo y que su sola gracia te arrope para la gloria del Padre. Amigo, necesitas urgentemente este libro. La Biblia, la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Y deja que ella moldee tu corazón a tal punto que puedas amar al bendito Salvador de nuestras almas, que está dispuesto para ti hoy. Amigo, de verdad, no te vayas, y deja que podamos servirte basados en el libro de Dios. Este libro es poderoso, y confío que pueda hacer en ti lo que ha hecho en muchos de los que estamos en este lugar, incluido a mí. Amigo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, y todos son justos. Amigo, ven a Cristo y ven ahora, acércate a este Verbo que se encarnó para morir por personas como tú y como yo, y salvarnos de la muerte eterna, porque ya Él venció el mayor problema que tú vas a enfrentar algún día en tu vida. Tú vas a enfrentar la muerte, y en Cristo ya la muerte está vencida. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.